Cierra los ojos por un instante e imagina una paz tan profunda que casi parece irreal, silenciosa, imperturbable, como si el tiempo se hubiera detenido. Ahora, siente lo que hay detrás de ese silencio. ¿Es realmente paz? ¿O solo el eco amortiguado de un dolor antiguo que aprendió a no hacer ruido? Tal vez estés emocionalmente agotado. Tal vez hayas aprendido, a duras penas, que la mejor manera de sobrevivir es no sentir demasiado. Es evitar el conflicto. Es callar, sonreír, fingir que todo está bien. Y con el tiempo, esa ausencia de ruido se convirtió en lo que muchos llaman paz. Pero, ¿es realmente paz? ¿O solo un silencio sobre el caos interior? La búsqueda de tranquilidad es legítima. Todos queremos descansar de las batallas que libramos por dentro. Pero existe un peligro sutil y casi invisible: confundir ausencia de conflicto con plenitud interior. Buscar alivio, pero alejarse de la sanación. Desear calma, pero terminar congelando lo que aún necesita moverse. La espiritualidad mal comprendida puede ser una anestesia sofisticada, un disfraz elegante para la negación emocional. Y créeme, el cuerpo lo percibe. El cuerpo siempre lo percibe. Según el Dr. Bruce Lipton, nuestros estados emocionales no nacen solo de los pensamientos conscientes. Son dirigidos por programas profundamente arraigados en el subconsciente, muchos de los cuales fueron moldeados por traumas, rechazos, miedos antiguos. A veces, lo que parece tranquilidad es, en realidad, un estado de congelamiento emocional, una respuesta biológica del miedo que aprendió a quedarse en silencio. Joe Dispenza habla de eso cuando nos advierte sobre los falsos estados elevados. Momentos en los que el cerebro activa sensaciones que imitan una elevación espiritual, pero que en realidad son rutas neuronales de escape. En lugar de integrar las emociones reprimidas, creamos una burbuja bonita, serena, cómoda, pero distante de la verdad de lo que somos. Y entonces, nos encontramos como estatuas, bellas por fuera, firmes, íntegras, pero frías, la paz de mármol, sin dolor aparente pero también sin vida real, el alma congelada bajo una capa de luz, el corazón en silencio, no porque esté en paz, sino porque ya no tiene fuerzas para gritar. ¿Y si tu paz fuera solo un pacto con la supervivencia? ¿Y si detrás del silencio que llamas equilibrio existiera un grito ahogado, pidiendo ser escuchado? Tal vez este video no te ofrezca una respuesta inmediata, pero tal vez pueda abrir una rendija de conciencia por donde pueda entrar un poco de luz. Una luz que no viene a calmarte, sino a despertarte. El error invisible de buscar la paz como escape. Hay una búsqueda silenciosa, casi desesperada, que se disfraza de serenidad. Es el deseo de desaparecer del dolor sin enfrentarlo, de silenciar el malestar sin comprenderlo, de llamar paz a lo que, en realidad, es una fuga de uno mismo, fuga de las partes que duelen, que incomodan, que aún piden ser vistas con compasión. Muchos caminan por ese sendero sin darse cuenta, meditan, encienden inciensos, entonan mantras, pero por dentro siguen fragmentados. No porque las prácticas estén equivocadas, sino porque la intención que las impulsa nace del miedo. El miedo a sentir demasiado, el miedo a desmoronarse, el miedo a tocar esa memoria que aún quema. Y así, el ritual sagrado se convierte en máscara, y la espiritualidad en anestesia. Los traumas no integrados no desaparecen con silencio. Se repliegan, esperan, y vuelven a latir en el cuerpo, en la mente, en las relaciones. Lo que fue reprimido, vibra. Lo que no fue acogido, regresa. Y en ese ciclo, muchos confunden estancamiento con evolución. Se sienten paralizados, pero dicen estar en paz. Ya no se mueven, pero creen que es madurez, cuando, en realidad, es solo el miedo que encontró un disfraz espiritual. El campo vibracional no se engaña. No responde a la apariencia, sino a la frecuencia real de lo que se siente. Cuando la paz se usa como escudo, emite una vibración de resistencia. Una frecuencia que no atrae claridad,
ni ligereza, sino confusión disfrazada de estabilidad. Es como construir una casa sobre un terreno lleno de grietas. Puede parecer firme, pero cualquier movimiento más profundo revela la inestabilidad. El alma lo sabe, el corazón lo siente, pero el miedo lo calla. En el fondo existe un detonante oculto, un miedo inconsciente al enfrentamiento interno, miedo a mirar al espejo y ver no solo la luz, sino también las sombras que esa luz revela. Y por ese miedo, muchos se acomodan en una zona de supuesta paz que, poco a poco, los aleja de su propia alma. Y cuando el alma es dejada de lado, nada florece, porque el alma solo habita donde hay verdad. Y toda verdad comienza con el coraje de sentir, incluso cuando duele, incluso cuando incomoda. Esa es la primera ruptura que necesita ocurrir. El reconocimiento de que, a veces, lo que llamas paz es solo una forma bonita de seguir huyendo. Cuidado con el llamado que calma, pero te desvía del alma. Hay llamados que acarician, que tranquilizan, que envuelven en un susurro dulce, pero no siempre provienen de la luz. A veces, lo que parece consuelo es solo el eco de una programación antigua. A veces, lo que alivia, adormece, y lo que calma, desvía. Porque no toda voz interna es la voz del alma. Muchas veces, es el ego espiritualizado, disfrazado de sabiduría. El ego no siempre grita, a veces, imita la voz de lo divino. Usa palabras suaves, promesas de paz, caminos sin dolor. Pero en el fondo, su intención no es tu expansión, sino tu comodidad. Una comodidad que evita lo incómodo, lo desconocido, lo profundamente transformador. La diferencia entre la coherencia vibracional y el confort mental es sutil, pero esencial. El confort mental busca evitar el conflicto. La coherencia vibracional abraza lo real, incluso si duele. Greg Braden nos habla del campo unificado, ese espacio cuántico donde todo está conectado por una vibración auténtica. En ese campo, el llamado verdadero no te acomoda, te expande. No viene a darte respuestas fáciles, sino a despertar preguntas que te abran. Es preciso estar alerta, porque hay un sí que parece amor, pero es rendición disfrazada. Un sí que nace del miedo a perder, a cambiar, a sentir. Y ese sí crea caminos que no son tuyos. Crea rutas que se alejan de tu centro, aunque estén llenas de luz aparente. Discernir la voz del alma es un arte, y requiere presencia, porque la programación mental sabe imitar muy bien el lenguaje del espíritu. Pero la voz del alma no busca calmarte, busca despertarte. La voz del alma no te lleva a donde te sientes seguro, sino a donde puedes ser verdadero. Esa es la prueba. Si el llamado que sientes te acomoda demasiado, te protege demasiado, te aleja de todo lo que remueve tus cimientos. Tal vez no sea tu alma quien habla, tal vez sea tu miedo, disfrazado de maestro. Porque la voz de la conciencia no siempre es suave. A veces es incómoda, a veces duele, pero siempre libera. La paz performática. Cuando la espiritualidad se convierte en teatro interno, existe una calma que no nace del alma, sino del miedo de no parecer iluminado. Es una calma ensayada, pulida, memorizada. Una paz que se ha convertido en personaje. Una versión espiritual de uno mismo que busca aprobación, que desea encajar en el ideal de alguien que ya trascendió, aunque por dentro aún haya tormentas sin nombre. Es fácil caer en esa trampa, repetir frases bonitas, sonreír con ternura, hablar de gratitud y expansión, mientras el cuerpo guarda tensiones que nunca se soltaron, mientras el corazón aún llora memorias que no se permitió sentir. Y entonces, la espiritualidad deja de ser un camino hacia sí y se vuelve una actuación silenciosa. Los signos son sutiles. A veces, es esa sensación constante de estar interpretando, o esa incomodidad interior cada vez que alguien se acerca demasiado a tu verdad. Porque si ven tu sombra, tal vez no crean más en tu luz. Porque si muestras tu caos, tal vez piensen que no has sanado lo suficiente. Y así, se entra en una frecuencia de complacencia.
Una vibración que no es auténtica, sino adaptada. Adaptada para no incomodar, para ser aceptado, para no confrontar. Pero esa frecuencia no transforma, solo sostiene la máscara. Bruce Lipton nos recuerda que el subconsciente actúa como piloto automático. Y si, en nuestra infancia, aprendimos que ser calmos, ser buenos, ser agradables, nos mantenía a salvo, entonces llevamos ese patrón incluso a nuestra espiritualidad. Intentamos sanar desde la represión. Intentamos evolucionar desde el control, y eso nunca funciona. Imagina un lago sereno. La superficie está quieta, refleja el cielo. Todo parece en paz, pero en el fondo hay barro, hay residuos, hay memorias sedimentadas que aún no fueron movidas. Eso es lo que ocurre cuando hay paz performática. Todo parece armonioso, pero por dentro, la energía no fluye. Está retenida, está contenida, está escondida. Y el alma no puede respirar detrás de una máscara, por más espiritual que parezca. Porque la verdad de tu ser no quiere que actúes, quiere que sientas, que te permitas ser humano, que abraces tu sombra no como un error, sino como parte sagrada de tu luz. Técnica práctica, desprogramando la paz que paraliza. Hay momentos en los que creemos haber encontrado alivio, pero lo que sentimos no es expansión, es apenas un suspiro de descanso dentro de una prisión invisible. La diferencia es profunda. El alivio trae silencio, pero no crecimiento. La expansión, en cambio, incomoda un poco, pero libera. Y distinguir entre estos dos estados es esencial para no confundir parálisis con evolución. El primer paso es sentir, de forma honesta, si tu paz te está haciendo más libre o más distante de ti, porque la paz verdadera no te desconecta, te integra. No evita el dolor, lo transforma. No elimina el conflicto, lo reordena desde otro lugar. Una técnica poderosa para ese discernimiento es la reidentificación vibracional, es decir, observar desde el cuerpo, no desde la mente, qué emoción se activa en cada elección que haces. Cuando algo te calma, pregúntate, ¿me está expandiendo o me está reduciendo? ¿Me está conectando con mi verdad o alejándome de ella? Este modelo mental invita a integrar el malestar como puente. No se trata de huir del dolor, sino de comprender qué mensaje trae, porque el alma no habla con palabras, habla con vibraciones. Y muchas veces el desconcierto es su forma más honesta de llamar tu atención. Joe Dispenza y Bruce Lipton coinciden. Reprogramar el cuerpo emocional requiere conciencia y emoción elevada. No basta con repetir frases. Es necesario sentirlas con verdad, sentirlas en el pecho, en la piel, en la respiración. La coherencia cardíaca es una puerta. Cuando el corazón y el cerebro vibran en sintonía, se abre un espacio de transformación profunda. Una herramienta que puede ayudarte es lo que llamamos la tríada de la verdad interna. Es simple, pero poderosa. Consiste en observar 3 aspectos esenciales de tu experiencia. ¿Qué estás sintiendo realmente? ¿Qué estás evitando sentir? ¿Y qué estás repitiendo una y otra vez sin darte cuenta? Esas 3 preguntas son faros. Te muestran los patrones escondidos. Te devuelven al centro. Te recuerdan que tu vibración no depende de parecer en paz, sino de estar en verdad contigo. Y que la verdad, cuando se honra, sana. O ChatGPT dice, la verdadera paz nunca viene como fuga. Florece cuando dejas de correr de ti. La paz real no se encuentra en el silencio forzado, ni en el control de la emoción, ni en la renuncia a sentir. La paz verdadera es un estado de integración, un suspiro profundo que nace cuando ya no necesitas huir, cuando te sientas con tus heridas, cuando abrazas tus partes rotas no como fallas, sino como portales. Porque la paz no es lo que aparece cuando todo está ordenado afuera. Es lo que nace cuando aceptas el desorden interior con amor. Es lo que florece cuando dejas de luchar contra lo que eres. Cuando reconoces que incluso el caos puede ser sagrado. Los llamados del alma no siempre llegan envueltos en dulzura. Muchas veces llegan como incomodidad, como un malestar que no puedes explicar,
como una sensación de que algo más profundo te espera, aunque no sepas qué. Y ahí está el verdadero camino, porque lo que incomoda, transforma, y lo que transforma, cura. El llamado auténtico duele antes de sanar, desarma antes de construir, vacía antes de llenar, porque no viene a confirmarte lo que ya sabes, viene a mostrarte lo que aún no te atreves a mirar. Y ese llamado, aunque intenso, es amoroso, porque te recuerda quién eres. Bruce Lipton nos enseñó que nuestras emociones y creencias internas moldean la expresión de nuestros genes, nuestro entorno interior. Esa mezcla viva de pensamientos, recuerdos y sentimientos determina si nuestras células vibran en expansión o en contracción. Por eso, solo una paz auténtica, una paz encarnada, integrada, consciente, tiene el poder de reescribir cuerpo y mente, porque es una paz que no niega nada, que no evita, que no teme. Es una paz que abraza todo. Neville Goddard decía que la verdadera manifestación comienza cuando puedes imaginarte ya completo, incluso en medio del caos, cuando puedes verte pleno, incluso con la herida abierta, porque ahí, en esa visión interna, comienza la creación de una nueva realidad. La paz, entonces, no es un destino, no es un premio, no es un estado final que se alcanza después de un largo viaje. La paz es una flor que brota cuando cultivas tu alma, cuando te das permiso para sentir el sol y también la sombra, cuando aceptas que dentro de ti hay tierra fértil, aun con grietas, donde algo hermoso aún puede nacer y va a nacer, cuando dejes de correr de ti y vuelvas a ti. Ahí, justo ahí, comienza la verdadera paz.